saludos desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día que nos conectamos, no nosotros, sino que nos conectamos con el Padre conforme al mandamiento. Pero hay una cosa que hay que dejar claro, no es solamente un día a la semana que nos conectamos con el Padre, es una forma de decir, es este el día en que el Padre se reúne con sus hijos. Y es por eso claramente que es un día sagrado. Recordemos que es una convocación Kadosh. No es cualquier día, porque el Padre apartó este día justamente para estarnos ministrando y estarnos ordenando y abriéndonos más el entendimiento a profundidades y a un conocimiento claramente que ha sido oculto por siglos para ser revelado claramente en estos últimos tiempos, tal como lo dijo justamente Pablo, ¿no es cierto?, en una de sus cartas, y claramente entendiendo que cada vez que vamos aprendiendo y vamos conociendo, vamos profundizando aún más todavía en lo que el Padre necesita de nosotros, que es caminar en su voluntad, lo cual implica llevarnos a andar en santidad, en Kedushá. Así que, amados, los invitamos nuevamente a que ustedes puedan conectarse a nuestra línea o a nuestro canal de YouTube, porque ahí ustedes van a encontrar todas las enseñanzas que claramente en esta plataforma de Facebook son borradas, usted bien sabe, mensualmente. Solamente va a encontrar las últimas 4 enseñanzas porque Facebook borra, mensualmente va borrando una grabación. Ellos lo ven como grabación claramente, no vamos a discutir ese tema. Pero claramente para que no se pierda nada, todo eso ha sido ya traspasado al canal que abrimos ya hace un tiempo atrás en el canal de YouTube, exactamente igual que este, Ministerio Venga tu Reino Chile, y ahí usted se va a encontrar con las enseñanzas que hemos tenido en estos últimos años y también con todo lo que logramos rescatar de la plataforma de Facebook que era desde 2018-19. Así que logramos algunas, no todas, usted bien lo sabe. Así que bueno, y antes de entrar al tema de hoy, siempre recordamos nuestros libros de estudio, Conociendo la vida eterna, el primer libro que es el resumen de la Escritura de principio a fin, conociendo justamente el plan celestial, el plan de los cielos para este planeta y para la humanidad. Y eso incluye claramente la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach, a nuestra nación de Israel, y ahí claramente la activación de todas las profecías y las promesas que estaban establecidas a través de él. Ese es el resumen que tenemos de la Escritura y lo vamos a ver claramente desde Bereshit hasta Apocalipsis, ¿no es cierto?, el libro de Revelaciones. Y luego, ya para los más maduros, los que ya conocen Torah, conocen el Tanaj, ya manejan claramente la Escritura, los que son más maduros pueden acceder al segundo libro de instrucción espiritual que se llama Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas que se trabajan y se estudian y se revisan en profundidad. Así que los invitamos a que puedan ustedes adquirirlos de manera absolutamente gratuita. Ustedes nos envían correo a través de la plataforma de Facebook, ahí nos envían justamente su correo electrónico, nosotros los enviamos por formato PDF y ahí usted podrá abrirlo en su computador y lo que siempre nosotros recomendamos es imprimirlo, puesto que así usted lo va a poder llevar si quiere a cualquier lugar, va a poder colocar sus apuntes también frente a las circunstancias que usted puede estar leyendo y recuerde que también estos libros vienen con enseñanza incluida en el sentido de que se pueden conectar con nosotros a través de nuestra plataforma. Conectamos los teléfonos, nos hacemos nuestras justamente estudios a través de WhatsApp o si usted prefiere otro tipo de servidor y empezamos a estudiar las Escrituras y a consultar y a preguntar porque claramente hay muchas preguntas que se pueden estar haciendo y le digo, estos libros sí le van a dar la respuesta. Todo está en la Escritura, pero muchas veces no sabemos dónde encontrarla o muchas veces el sistema religioso nos ha hecho creer que están en ciertos lugares y realmente no recibe uno la respuesta que debería de recibir porque sabemos que el sistema religioso tiene un techo y claramente ese techo lo lleva solamente a nivel mental. Ese es el techo que tiene, con la mente, hasta donde ellos llegan es con la mente, pero quienes estamos en el Malhut, en el reino del Padre y somos guiados por el Ruach HaKodesh, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que nos revela justamente lo que está escrito y lo que debemos de entender conforme a la guía
de Él mismo. Así que los dejamos invitados para que puedan justamente acceder a estos libros en forma absolutamente gratuita, entrando por nuestra página de Facebook. Y bueno, dicho eso, hemos estado revisando varias cosas desde que salimos desde el monte Sinaí, ¿no es cierto?, desde que recibimos la Torá, y hay muchas cosas que tienen que ser transformadas en nosotros. Por eso lo hemos enseñado más de alguna vez, que durante toda nuestra vida, hasta la llegada de Mashiach, nosotros hemos sido instruidos por las tinieblas. Y lo digo así, incluyendo, lamentablemente, la educación que hemos tenido a través de nuestros padres. Porque nuestros padres nos han educado conforme a su propia justicia, conforme a su propia cultura. Muchos de ellos, y estoy hablando de padres que no conocen Torá, padres que no conocen justamente a Mashiach. Estamos hablando de un sistema religioso en el cual ellos han nacido. Y así anteriormente nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar, para quienes somos justamente parte de la casa de Israel, hasta llegar a Israel, que ya han pasado varios siglos de por medio. Por lo tanto, por eso nosotros hablamos y enseñamos que pertenecemos a las generaciones justamente de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero quienes tienen el apellido literal y han tenido sus prácticas de judaísmo, lo digo de esta forma, en la casa, sus abuelos, o bien saben que su bisabuelo, y hay cosas que son judaicas dentro de la casa, claramente hablamos de primera generación, hablamos de la generación justamente de la casa de Israel, y nosotros somos las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, somos la generación que viene por ancestros, somos generaciones ancestrales. Las que tienen la generación ahí mismo, claramente son la primera generación, nosotros somos la que viene siendo ancestral a través de los siglos y que hemos reconocido a Mashiach y hemos entendido que Mashiach viene a perdonarnos en la medida que nosotros hagamos teshuvá de nuestra transgresión a la Torá. No otra cosa. Y frente a la transgresión de la Torá incluimos todos los pecados que nosotros hemos conocido y algunos que ni siquiera conocemos, están todos escritos en la Torá. Así que, amados, a eso es lo que vino Mashiach, a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? La casa de Israel, la cual estaba fuera del pacto del Sinaí y hacía cerca de 800 años, si es que no más, justamente a la llegada de Mashiach, puesto que se le entregó un Sefer Keritut, una carta de divorcio o una carta de repudio, más o menos a la altura, si usted puede revisar en su escritura, ¿no es cierto?, del libro de Oseas. Entonces, ahí usted se podrá dar cuenta, si usted lee el primer capítulo, de lo que le estoy hablando. Y ese Sefer Keritut claramente lo corrió, lo despojó, lo dejó absolutamente fuera del amparo del Padre, porque había transgresión sin medida y forma reiterativa, es decir, la iniquidad era algo imparable. Por lo tanto, el Padre literalmente se cansó, y no por destruirlos, pues los pudo haber destruido, no los destruyó, sino que lo que hizo es sacarlos justamente de su cobertura, si usted quiere entender así, los sacó, su mano que cubría, los dejó solos y los transformó. Él, ¿por qué? Porque el que tiene el pacto del Sinaí es casa de Israel, se transformaron en gentiles. ¿Por qué? Porque no tienen Torá. Entonces, la casa de Israel, el 83% de la nación se transformó en gentil y solamente un remanente, a lo que nosotros conocemos como la casa de Judá, fue la que se mantuvo relativamente en la Torá. Usted bien sabe lo que pasó en los tiempos de Mashiach. Se encontró con muchos mandamientos de hombre que no tenían nada que ver con lo que el Padre había establecido en el monte Sinaí y de ahí por adelante. Entonces, usted se podrá dar cuenta que claramente quienes hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres, que viene siendo justamente a Yeshua, nos ha traído al entendimiento de la palabra y de la escritura para caminar en ella. Y es por eso que nos estamos hoy día congregando, nos estamos reuniendo, ¿no es cierto? Estamos honrando y estamos haciendo caso o estamos caminando en obediencia al mandamiento de guardar Shabbat, puesto que este es el séptimo día de reposo, el cual fue establecido en los Shamaín y no acá abajo en la tierra, por mandamiento de hombre. En este caso particular hablo de Roma, que dejó establecido como el día domingo, el día del sol invictus, de esa forma, para que usted lo pueda entender, es el día del dios sol, justamente en la reunión. Todos los días feriados acaban justamente entrando con el domingo dentro del calendario romano. Nosotros que manejamos y vivimos y entramos y caminamos en él,
calendario celestial, sabemos que es este el mandamiento que el Padre dejó establecido. Por lo tanto, para que vayamos entendiendo quienes han nacido de nuevo, deben haber entendido de que tienen que empezar a congregarse en Shabbat y claramente buscar una congregación que sea mesiánica, porque usted bien sabe que el sistema religioso ha puesto varios nombres, ¿no es cierto? Hay muchas denominaciones, pero solamente existe un pueblo para el Padre, que es el pueblo de Israel, que fue justamente esparcido a las naciones a causa de su rebeldía. Y es por eso que Mashiach manda una red a cazar esos peces, ¿no es cierto? Y por eso envía a 12 pescadores, para que se pueda entender, ¿no es cierto?, a buscar aquellos peces que sí son kosher, ¿no es cierto?, que pertenecen a la casa de Israel. Y los traigan de vuelta a casa, porque claramente aquellos que son de la casa de Israel y que tienen la emuná de Abraham van a creer en el mensaje de la Besorá. Así que, pues dicho eso, entramos en materia hoy día porque, como hemos dicho, hemos hecho un viaje, ¿no es cierto?, de hace ya varias semanas y ahora estamos entendiendo que hay que tener una transformación absoluta. ¿En dónde? No solamente en la mente, como lo dijo Pablo en Romanos 12, capítulo 2, que hay que renovar justamente el entendimiento para poder comprobar justamente cómo actúa la Torá, porque la Torá es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Romanos 12:2, esa carta es justamente a los israelitas que estaban en Italia. Ahora, para entender un poco esto y entender que aún todavía dentro de los Talmidim de Mashiach habían rasgos de idolatría. Pero quizás algunos me estarán abriendo los ojos y dicen, pero ¿cómo rasgos de idolatría dentro de los Talmidim, dentro de los discípulos de Mashiach? Bueno, vamos a ver algunas cosas porque por lo mismo el tema de hoy es transformando el lev, transformando el corazón. Para eso vamos a ir a Lucas capítulo 9. Y aquí vamos a ver algo que trae este capítulo y esta porción que vamos a revisar, trae varias cosas interesantes que son importantes de mencionar, porque aún más nos va a abrir el entendimiento a cómo Mashiach cumplía a pie de letra claramente con lo que vendría siendo Torá. Bueno, Lucas capítulo 9, vamos a bajar al verso 28 y aquí nos vamos a encontrar a lo que se le conoce como el monte de la transfiguración. En la versión Valera aparecen con títulos algunas, ¿no es cierto?, algunos pasajes de la Escritura. Y aquí vamos a encontrarnos con este pasaje en Lucas 9, verso 28, que dice así: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Kefa, a Johanán y a Jacob, ¿no es cierto?, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Elías, quienes aparecieron rodeados de kavod, de gloria, y hablaban de su partida que iba a Yeshua a cumplir en Jerusalén. Quiero detenerme un segundito ahí. Vamos a revisar los primeros pasajes para que vayamos entendiendo todo esto en profundidad. Resulta que dice aquí que Mashiach tomó a Kefa, Pedro, Juan y Santiago o Jacobo. Aquí dicen Kefa, Johanán y Jacob, ¿no es cierto? ¿Y por qué tomó ellos 3? ¿Sabe? Hay algo que no es curioso, sino que es un cumplimiento de Torá. Él lleva a 3, escuche bien esto, testigos. Lleva a 3 testigos. La Escritura dice donde 2 o más testigos consta toda verdad. Por lo tanto, eso usted lo puede ver que está en Deuteronomio capítulo 17, verso 6 y también en Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Y aquí usted puede darse cuenta que Mashiach toma a estos 3 talmidim, ¿no es cierto?, discípulos, y esto no es algo puntual. Esto se repite nuevamente en 2 circunstancias más. Otra más es con la hija de Jairo. ¿Se acuerda cuando él iba camino justamente a ver a la hija de Jairo, que sabía que estaba enferma? Le rogó, ¿no es cierto?, Jairo, que la fuera a ver porque era su única hija que tenía 12 años. Y entre tanto se produjo todo este tumulto, ¿no es cierto?, que estaban esperando a Mashiach y que aún más
apareció una mujer que tenía flujo de sangre. ¿Se acuerda ese pasaje? Bueno, aquí en ese instante, cuando esa mujer toca el flujo de sangre, eso fue absolutamente público. Pero luego de eso, cuando llegaron a la casa de Jairo, ¿se acuerda que ya la niña había muerto? Y Mashiach le dice, no, ella no está muerta, sino que está dormida, y muchos se burlaron de él. Pero aquí sus discípulos y los que seguían, llama a 3 nuevamente para que estén con él. Y pregúnteme quién sería. Justamente a Kefa, a Yohanan y a Jacob. A ellos 3 los volvió a llamar. Pregunta la siguiente. ¿Solamente es porque sean 3 testigos? Cabe algo más todavía aquí. Es por un tema de emuná. Cuando yo voy a hacer algo para el Padre, no solamente voy a llevar testigos, sino que también voy a llevar a aquellos que van a estar en la sintonía de emuná como la que tengo yo. Yo no puedo ir a orar por alguien, ¿no es cierto?, llevando a cualquier hermano para que nos apoye en oración. No, tiene que ser hermanos que realmente usted sepa que tienen los niveles de emuná para poder aportar justamente en su corazón, creyendo sí, claramente que va a haber respuesta de parte del cielo. Entonces, por lo tanto, usted se puede dar cuenta aquí que tenemos a Kefa, tenemos a Yohanan y tenemos a Jacob. Entonces, esto se repite en esta vez cuando estamos viendo en el monte de la transfiguración para que se pueda, ¿no es cierto?, entender. Y luego lo vemos justamente nuevamente en la casa de Jairo. ¿Y sabe dónde más nuevamente vemos exactamente lo mismo? Al final del ministerio de Mashiach. Sí, justamente después de la cena, después de esa noche de Pesaj, que era la noche anterior al Pesaj, ¿no es cierto?, nacional. Ellos tenían un Pesaj anterior donde cada rabí le enseñaba justamente cuál era el orden, el Sefer, ¿no es cierto?, el Seder, ¿no es cierto?, el orden de la cena de Pesaj. Eso lo hace cada rabí. Y en este caso Mashiach hizo exactamente lo mismo. Y esa noche, después de la cena de Pesaj, él se va al monte Getsemaní. ¿Se acuerda o no? Y esa noche él deja al grupo, ¿no es cierto?, se va a orar, pero llama a 3 nuevamente. Y pregúnteme quiénes eran. A Kefa, a Yohanan y a Jacob. A ellos 3 nuevamente los vuelve a llamar y le dice, espérenme aquí, oren, ¿no es cierto?, que yo voy a orar. Ustedes saben lo que pasó, los encontró durmiendo, etc. Pero ¿quiénes eran? Eran los mismos 3. Entonces, usted se puede dar cuenta que aquí hay una distinción dentro del grupo de los Talmidim, claramente. Y otra cosa era para que se cumpliese con la Torá, donde tenían que haber testigos. Pero resulta que Kefa, ya Mashiach lo había tomado justamente como parte importante dentro del grupo de los 12, pero resulta que también estaba Yohanan y también estaba Santiago, en este caso Jacob, ¿no es cierto? ¿Qué si digo Santiago? ¿Por qué? Porque está el libro de Santiago, es Jacob, exactamente el mismo, Jacobo, que es la otra forma de traducirlo. Entonces, se puede dar cuenta, ellos fueron testigos literales de todas estas cosas extraordinarias que Mashiach vivió. Y otra cosa está de que ellos sí pareciera de que tenían los niveles de emuná un poco más altos que el resto. Usted se podrá dar cuenta que no iba, a traer a otros más, ¿no es cierto?, sabiendo en particular, ¿no es cierto?, quién fue el que no creyó, ¿no es cierto?, no iba a llevar a Tomás. Tomás tenía que meter las manos, ¿no es cierto?, en su costado, su dedo en sus llagas, etc. Entonces, se puede dar cuenta que sí, efectivamente, por parte de Kefa y por parte de Yohanan, y en este caso por parte de Jacob, sí había niveles de emuná que eran mayores que el resto, y eso indiscutible. Yo no puedo hablar nada más que eso, solamente estoy transmitiendo el mensaje que tenemos documentado aquí en las Escrituras. Seguimos entonces. Y subió al monte a orar, verso 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Elías. La pregunta es la siguiente: ¿cómo sabían ellos que era Moshe y era Elías con nombre aquellas personas que estaban paradas al lado de Mashiach? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso abajo había un título, un letrerito? Por usted bien sabe que eso no es así. La pregunta es cómo es posible que ellos entendieran, porque en ningún momento la Escritura nos revela de que Mashiach les haya dicho: quien estaba a mi derecha era Moshe y el que estaba a mi izquierda era Elías. En ninguna parte dice que Mashiach les revela quiénes eran ellos.
Ellos ven y aquí escriben, ¿no es cierto? Y aquí en el documento está escrito que sí sabían quiénes eran. ¿Saben qué es lo que ocurre? En el mundo espiritual no se presentan las personas. ¿Usted cómo se llama? Usted no. En el mundo espiritual las cosas son y se entienden en forma automática. Todos saben quiénes son y todos saben dónde están y todos saben todo. Porque así funciona. Es una red espiritual absolutamente extraordinaria donde no tengo que saber con quién estoy al frente. Yo sé quién es él. Yo sé quién es él. ¿Y por qué? Lo sé. A mí nadie me los presentó, pero yo sé quién es y nunca he visto su rostro. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que Kefa, ellos tres, tenían conocimiento de cómo se veía Moshe o cómo se veía Elías, el Yahu, ¿no es cierto? ¿Cómo se veían? De ninguna forma. Ahora, si miramos que no hayan tenido quizás ninguna distinción extraordinaria entre ellos dos, hayan sido similares en su aspecto físico, ¿cómo sabían quién era quién? Entonces, a eso me voy, a entender de que claramente en el mundo espiritual hay un entendimiento más allá que claramente que no corresponde a un ámbito racional, a un ámbito mental, sino que es espiritual. Ahora, algo que no deja de ser. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que el Padre sabe quiénes son suyos. Por lo tanto, si Él sabe quiénes son suyos y estamos conectados por su Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh me va a revelar quién es el que está delante de mí, quién es el que está aquí, quién es esta persona. Él me lo va a revelar. Entonces, por lo tanto, aquí podemos darnos cuenta que estamos en otra etapa, en otra esfera espiritual, donde los tres reconocieron quiénes estaban junto con Mashiach. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué representa cada uno de ellos? Está clarísimo: la Torá y los profetas. ¿Se da cuenta? Es decir, el Tanaj. Entonces, nos damos cuenta aquí cómo estaba Moshe, ¿no es cierto?, la Torá, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo a los representantes de los Nebim, ¿no es cierto?, de los profetas, que era Elías. ¿Y por qué se ve a Elías? No se ve otro profeta. ¿Por qué no se vio a Isaías? ¿Por qué fue Elías? Porque Elías y Eliseo fueron los que estuvieron justamente ministrando Teshuvá en los tiempos en que Israel estaba absolutamente descarriado. Y usted bien sabe que en uno de esos tiempos ahí estaba justamente también Isabel, ¿no es cierto? O Jezabel, y estaba Acab. O sea, cuando Israel estaba absolutamente ya en el último respiro, por decirlo de alguna forma, a nivel de resistencia espiritual, puesto que bien sabíamos que estaba gobernado por un sistema religioso, estaba gobernado por demonios, etcétera, y estaban los profetas de Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen estos personajes, ¿no es cierto?, que era Elías y Eliseo, y en este caso Elías, y que representa justamente al profeta que trae a la orden, que está llamando a hacer Teshuvá. No es casualidad que el mismo, digamos, Padre le haya entregado a Malaquías, el penúltimo profeta del Antiguo Pacto, ¿no es cierto?, que iba a enviar al Espíritu, el Ruach de Elías, delante de él para ordenar todas las cosas. ¿Y quién recibió el Espíritu de Elías? ¿Quién recibió el Ruach de Elías? Yohanan. ¿Se acuerda? Él fue el que sumergió, él fue el que habló de Teshuvá nuevamente, arrepiéntanse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede dar cuenta que lo que estamos viendo acá son dos señales absolutas: Torá y arrepentimiento. Torá con Moshe y profetas, Elías con arrepentimiento. ¿Se da cuenta? O sea, aquí cuando uno entiende la Escritura y el Ruach HaKodesh es el que nos abre el entendimiento, podemos leer más allá de solamente entender quiénes son estos dos personajes o estas dos personas que estaban parados al lado de Mashiach. Y continúo. 31. Quienes aparecieron rodeados de la cabot, ¿no es cierto?, de la gloria, y hablaban de su partida que iba Yeshua a cumplir en Jerusalén. Es decir, estaban hablando de la profecía de que él iba a ser justamente el Cordero de Elohim para quitar los pecados a causa de la Teshuvá, ahí está Elías, ¿no es cierto?, y por la transgresión de la Torá, ahí está Moshe, ¿no es cierto?, para volver a Israel nuevamente a su camino y a su diseño original. Y Kefa y los que estaban con él, los Yohanan y Jacob, ¿no es cierto?, estaban rendidos en sueño. O sea, al parecer ya estaban muy cansados en su momento ellos,
Mas permanecieron despiertos y vieron la cabot de Yeshua y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Kefa dijo a Yeshua, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 Sukkot, una para ti, una para Moshe y una para Elías. La pregunta, a ver, ¿de qué está hablando Kefa en este momento? ¿Qué le pasó? Claro, quizás con el sueño hizo un cortocircuito, por decirlo de alguna manera, pero aquí le está mostrando que iban a hacer 3 Sukkot o 3 tabernáculos. La pregunta, ¿para qué? ¿Qué fue lo que le pasó a Kefa en ese momento? ¿Qué había dentro de él que aún todavía hacía cortocircuito frente a una circunstancia espiritual que no tenía, solamente era para que fuesen testigos? Nada más que eso, para que fuesen testigos. Pero Kefa, como usted bien lo conoce, y así impulsivo, etcétera, él fue el que le cortó después la oreja ¿no es cierto?, al ayudante del sumo sacerdote, etcétera, al guardia, etcétera. Entonces, se puede dar cuenta que él es muy impulsivo. Ahora, vuelvo a repetir. Y Kefa y los que estaban con él estaban rendidos en este sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la cabot de Yeshua y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos, o sea, Moshe y Elías, ¿no es cierto?, de Mashiach, Kefa dijo a Yeshua, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 Sukkot, una para ti, una para Moshe y una para Elías. Ahí estamos hablando de que ellos sabían quiénes eran, ¿no es cierto? No sabiendo lo que decía, dice la Escritura. Claramente, ¿cómo se les puede ocurrir algo similar? O sea, en el fondo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, habían rasgos todavía dentro del corazón de idolatría al parecer, algo que se traía por iniquidad, entendiendo que estaban fuera de la Torá ya hacía mucho tiempo, claramente, justamente la Casa del Norte, a la cual ellos pertenecían, recordemos eso, o sea, ellos estaban justamente en Galilea de los gentiles, ¿sí o no? Ya, entonces, acá mostré Sukkot y ya, ahí vemos claramente el tema de la idolatría. Verso 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi ben amado. O sea, a él oigan. Y cuando cesó la voz, Yeshua fue hallado solo, y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Usted se puede dar cuenta acá que el Padre nuevamente les vuelve a hablar. Recordemos que esta voz del Padre también se vio justamente cuando Mashiach estaba siendo sumergido por Yohanan, su primo, ¿no es cierto?, en el Jardín. Este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿no es cierto? Y acá nuevamente la misma voz del Padre hablando, tomando en cuenta una cosa que estamos viendo, que tenemos la Torá y tenemos los profetas, y en el fondo, ¿quién viene siendo Mashiach? Él es la Torá viviente, es el Tanaj viviente. Más aún, es el Tanaj viviente. En él está toda la sabiduría de todas las cosas porque él es Elohim encarnado. Entonces, por lo tanto, cuando le está diciendo, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oigan o a él oíd, porque claramente en él está todo, está el cumplimiento profético, está la Torá, están los profetas, está todo en él. Todo está en él. Él es el Tanaj caminante o el Tanaj viviente, pero la Torah viviente claramente, porque caminó absolutamente en la voluntad del Padre en todo lo que a él le concernía como un hijo de Elohim, ¿no es cierto? Ahora, ahí mismo, en este mismo capítulo, en el capítulo de Lucas, capítulo 9, bajemos al verso 57, y aquí lo que estamos revisando hoy día es algo sumamente claro, es la transformación del corazón. Vamos transformando el corazón. ¿Era necesario que fuera transformado el corazón de Kefa? Al menos, por lo menos, nos damos dando cuenta que sí, faltaba todavía, ¿no es cierto? Faltaba. Ahora, seguimos transformando el corazón. Verso 57 en Lucas 9, dice así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Adón, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Yeshua,
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Ben-Hadad no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Adón, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el Malhut de Yahweh. Sigo. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Adón, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el Malhut de Yahweh. Quiero aquí también reflexionar en lo que acabamos de leer. Primero que todo, observen, la primera persona que le dice, te voy a seguir. Yendo, uno de ellos le dijo en el camino, Adón, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le responde, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Ben-Hadad no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le está diciendo el Mashiach? ¿Qué le está diciendo Yeshua a esta persona? ¿Alguien podrá entender esas palabras que le está diciendo? Claramente le está diciendo, si tú me quieres seguir, ningún problema, pero ten claro que yo no tengo lugar a donde tengo que descansar. A donde yo voy, si el que me quiere seguir tiene que experimentar lo mismo que yo experimento. Es decir, si me toca la tarde en el camino, vamos a acampar ahí. Y si no es más allá, es más allá. A donde sea que me toque el día, ahí yo voy a posar. Yo no estoy pidiendo lujos, yo vengo con una misión. El que me quiere seguir en esta misión, bienvenido sea, pero que tenga claro que yo no tengo lujos y tampoco tengo una casa y tampoco tengo lugar a donde alojarlos, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí dice claramente, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Ben-Hadad no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, no tiene donde descansar. A donde lo pille el día y donde ocurran las cosas, ahí voy a posar. Así que si me quieres seguir, ten claro que así va a ser nuestra vida si tú vienes conjunto con nosotros. Ahora, después aparece otro, ¿no es cierto? Le dijo, y Mashiach le dice a este otro que apareció, y le dice, sígueme. Y él le dice, Señor, ¿no es cierto? Adón, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y resulta de que Mashiach le da una respuesta que yo creo que nadie se la esperaba, ¿no es cierto? Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Los que están muertos espiritualmente, es decir, los que no son parte, déjalos que ellos se hagan cargo de eso. Tú preocúpate de seguir lo que nosotros estamos haciendo, que es anunciar el Malhut Hashamayim. Y se dice claramente, y tú ve y anuncia el Malhut de Yahweh. Esa es tu misión, ir a predicar. Anda, haz eso, como nosotros lo estamos haciendo. Luego aparece otro. Entonces también dijo otro, te seguiré, Adón, pero déjame que me despida primero, ¿no es cierto?, de los que están en mi casa. Entonces, ¿qué le está diciendo? Déjame ir a despedirme de mi mamá, mi papá, mis hermanos. Yo te sigo, voy y vuelvo. Y él le dice algo que también como que uno no se espera esa respuesta, ¿no es cierto? Y Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el Malhut de Yahweh. Yo no sé si alguno entiende estas palabras que son palabras agrícolas. A ver, se los explico. Cuando uno va a arar la tierra, claramente hoy día hay tractores, maquinaria, etcétera, pero estamos hablando a lo que hasta ahora poco también se hacía dentro del campo acá en Chile. En esta época, ¿cuánto más todavía? Porque no había maquinaria, ¿no es cierto? Bueno, el punto es que se colocaba una pareja de caballos, o bien se colocaba un solo caballo, con los aperos, que se llama, que son todas las amarras de cuero que van puestos sobre el caballo y que van conectados justamente a unos ganchos metálicos para ahí colocar el arado, para que cuando el animal camine, el arado vaya justamente enterrándose y el caballito vaya empujando y vaya tirando el arado. Para eso tiene que haber una manilla que sale del arado. Al colocar yo la mano en el arado y con esta otra mano tomo las riendas del caballo, voy a dejar esto acá, en ese instante, cuando estoy haciendo esto, yo, como estoy guiando al animal, tengo que ir mirando hacia adelante para que el caballo vaya en forma recta. Si yo llego a mirar para atrás cuando estoy haciendo justamente el surco, capaz que con mi mano, sin darme cuenta,
jale al caballo hacia la derecha o bien hacia la izquierda y el caballo cambie su rumbo y el surco que debe ir en forma recta tome una curva, se distraiga para allá, para acá y al final me queda absolutamente mal hecho el trabajo porque posterior al lado tiene que ir otro surco y al lado tiene que ir otro surco y tiene que ir todos en forma recta. No puede haber nada que vaya a interferir en eso. Entonces, por lo tanto, yo tomo las riendas del caballo, con esto tomo el arado y voy caminando y avanzando y avanzando y avanzando. No puedo mirar hacia atrás porque si hago esto para ver cómo me está quedando el surco, voy a poder desviar el tiraje hacia el caballo y el caballo va a torcer lo recto que lo estoy yo llevando justamente al animal. Entonces, cuando Mashiach dice eso, está clarísimo en el ámbito agrícola. Obviamente, dice claramente, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el Malhut de Yahweh. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿a qué se estaría refiriendo particularmente Mashiach con ese ejemplo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, de mirar hacia atrás? Es mirar al mundo. Mirar al mundo. De hecho, tanto así que Mashiach aquí también está haciendo algo a nivel de memoria de lo que a Israel mismo le pasó justamente cuando el Padre lo saca de Misraim. Rápidamente vamos a irnos al Antiguo Pacto, vamos a irnos al libro de Números capítulo 11. Y aquí vamos a ver algo justamente que va en relación justamente con lo que Mashiach está diciendo. El que mira hacia atrás, el que mira al mundo, el que mira a Misraim, ¿ya? El que mira a Egipto no es apto para entrar al Malhut de Yahweh. ¿Por qué? Porque hay que entrar al Malhut y eso que implica dejar todo lo que el mundo me ofreció para entrar a lo que el Padre me va a entregar. Números capítulo 11, verso 1 en adelante, dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moshe, y Moshe oró a Yahweh, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tebera, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. Verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, es decir, un anhelo de tener una vida más fácil, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Misraim de balde. ¿Qué significa eso? Que era gratis, que no les costaba absolutamente nada, porque estaban justamente a las orillas del mar Mediterráneo. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este man ven nuestros ojos. Es decir, estaban no agradecidos de tener alimento, que era el maná, el man, que se dice en hebreo, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel, lo cual el Padre se lo entregó durante 40 años en el desierto. Y resulta que ellos se estaban quejando porque estaban comiendo man y no habían otras cosas más. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Y lo dijeron ellos mismos. Nos recordamos, es decir, estaban mirando hacia atrás. La pregunta: ellos podrían heredar justamente la tierra prometida, y en este caso particular lo que Mashiach está diciendo, aquel que está mirando hacia Mitzrayim, hacia atrás, ¿podrá entrar al Malhut? ¿Ah? Unos tienen que entrar a la tierra en el pasado y otros tenemos que entrar hoy al Malhut. Entonces la pregunta: si yo sigo anhelando las cosas que el mundo en su época me dio y no estoy viviendo y experimentando, o no estoy recibiendo las promesas del Padre, ¿por qué será? Porque claramente si hay una dicotomía en mi alma, hay una ambigüedad, claramente las cosas van a ser difíciles. Pero si yo estoy confiando y estoy creyendo y estoy caminando en su voluntad, claramente mi corazón va a empezar a arder de pasión por Él. Usted muy bien sabe que ya hemos ministrado lo que vendría siendo frío o caliente, pero nunca tibio. La tibieza el Padre la abomina. ¿Por qué? Porque resulta que es una persona en la cual nadie puede confiar. ¿Usted confiaría en una persona que sea tibia, literalmente hablando? Que usted le va a delegar algo a una persona que usted sabe que mira sí, mira que no, en realidad puede ser que sí, o sea, de ninguna forma. En el ámbito natural, en el ámbito empresarial, en la familia, eso no ocurre.
Si usted conoce a algún familiar, no es, digamos, muy recto para su forma de conducir su vida, ¿usted cree que le va a confiar algo a él? Bueno, esas personas son tibias espiritualmente delante del Padre. Entonces, por lo tanto, el Padre no va a invertir ahí, a no ser que esa persona haga teshuvá y entre al camino como corresponde. Por eso Mashiach está diciendo acá, en este verso, ¿no es cierto?, verso 62, y Yeshua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el Malhut de Yahweh. No va a poder entrar. Así de simple. No se le va a poder confiar. ¿Por qué? Porque va a estar mirando hacia atrás. Entonces, lo que tiene que hacer por delante, que tiene que ser recto, no va a salir recto. Va a salir desviado. Continuamos en Mateo capítulo 10, verso 37. Miren lo que dice aquí Mashiach. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Usted se podrá dar cuenta que aquí Mashiach está pidiendo absolutamente todo, y usted bien lo sabe. Por algo, dice claramente: déjame primero ir a enterrar a mi padre. ¿Y cuál fue la respuesta? Usted ya la sabe. Después, es que tengo que despedirme de mi familia, de los que están en mi casa. Oye, a ver, ¿me sigues o no me sigues? ¿Me sigues o primero son otras cosas? Yo soy primero. El punto es lo siguiente: cuando Mashiach se está colocando en primer lugar, porque Él es Yahweh encarnado. No es un mensajero solamente, amado, por favor, entienda. Es el Creador encarnado. Y si alguien no ama el gran mandamiento, amarás a Elohim, ¿no es cierto? Tu Elohim, ¿no es cierto? A Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo. Ese es el mandamiento. Entonces Mashiach aquí está demandando exactamente nada nuevo. Torá. Es solamente Torá. Y es por eso, dice claramente acá, en Mateo 10, verso 37, ¿no es cierto? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Cuál dice el primer mandamiento? El gran mandamiento que acabo de decir. Amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? A Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo, etcétera, con todo. Entonces, cuando hay un amor que se interpone entre el amor del Padre, el que nos dio la vida, nos ha dado su ruach, todo, absolutamente todo lo ha dado Él, y yo estoy tomando como opción primera a otra persona, claramente no es digno de Él. Y lo vuelvo a repetir: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿no es cierto?, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz? Mashiach clavó la carne, clavó su cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, si usted va a ser un talmid de Mashiach, tiene que clavar su carne, su carnalidad, sus deseos, sus propósitos, su visión en la cruz. Por lo tanto, usted va a estar habilitado para poder tomar justamente los diseños celestiales y poder establecerlos acá abajo en la tierra. Y por lo tanto, el día de mañana usted va a poder calificar para poder cogobernar con Mashiach, ¿no es cierto?, por la eternidad. Entonces, usted decide si abandona absolutamente el mundo o se queda en esta tibieza, como que sí, como que no. ¿Se puede dar cuenta que hay que transformar el corazón? Hay que transformarlo absolutamente, porque es con todo el corazón. No es con una parte del corazón, es con todo el corazón. Santiago 4:4, esto ya lo hemos visto más de alguna vez. Aquí estamos hablando justamente de Santiago o Jacob, ¿no es cierto?, que estaba justamente como uno de los testigos de Mashiach, conjuntamente con Kefa y también con Yohanan. Santiago 4:4, Jacob 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el ruach que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, el Padre va a querer tenernos junto a Él, siempre junto a Él. Nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque bien sabe lo que el mundo ofrece: pecado y muerte.
Por lo tanto, Él va a guardar. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach, ¿no es cierto?, cuando llegó a Jerusalén y termina justamente su ministerio con estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo he querido juntarte como la gallina, ¿no es cierto?, junta a sus polluelos debajo de sus alas. Entonces, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Mashiach, el Padre, que es el mismo, ¿no es cierto?, sabe cómo opera el mundo de las tinieblas. Claramente lo sabe. Y es por eso que Mashiach dijo claramente: no es apto para el Malhut de Yahweh, no sé, aquel que mira el mundo, aquel que mira para atrás, aquel que mira a Misraim, tal cual como le pasó a Israel mirando lo que acabamos de revisar, ¿no es cierto?, en Números 11, mirando, que la cebolla, que los ajos, que no sé qué cosa, y no agradeciendo justamente el maná que estaba recibiendo todos los días. Y resulta que usted bien sabe que anteriormente ya se había encendido fuego, o sea, el Padre se manifestó en ira, claramente, a causa de la queja, algo que ya también hace unos años atrás vimos. Usted puede revisar justamente estos estudios en el canal de YouTube. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2. Veamos lo que dice Pablo, Rab Shaul, Saulo de Tarso, acá a Timoteo, en la segunda carta que le envía a Timoteo. Capítulo 2, verso 3 dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, si a mí me está llamando el rey, ¿no es cierto?, a caminar para él, ser un soldado de sus milicias, un soldado de Yahweh Elohim Sebaot, ¿ya?, el Elohim de los ejércitos, ¿no es cierto?, y soy parte de sus milicias, obviamente él no va a querer que yo me esté trayendo en cosas que no me corresponden. Ahora, aquí estoy hablando a niveles naturales, a niveles transversales, como hermano, como hijo de Elohim, pero esto aún más grave es para aquel que es llamado a ministerio. Aquí vuelvo a leer lo siguiente: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es un llamado de atención para aquellos ministros que son de medio tiempo. O sea, sí, que yo no dependo de la iglesia. Yo lo he escuchado más de alguna vez. Yo trabajo por mi cuenta, yo no dependo de los diezmos de la iglesia. Yo no dependo de eso. La pregunta es la siguiente: ¿quién lo llamó? ¿Se llamó a sí mismo? ¿Por eso no depende de los diezmos de la iglesia? ¿O si fue el Padre el que lo llamó? ¿El Padre acaso no provee absolutamente de todo lo que uno necesita? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿ese ministro o esos ministros que están a medio tiempo están cumpliendo con el mandato? Vamos al mundo a buscar los recursos y los traemos para acá para seguir, y resulta que al final dejan a cualquier persona a cargo de la congregación, inclusive activan un ministerio femenino, el cual no es parte del Malhut. Se crea una sacerdotisa dentro de una situación como esta. ¿Por qué? Porque lo más probable es que deje a la esposa a cargo de la congregación mientras él trabaja. Amado, si usted no tiene la capacidad de asumir su responsabilidad como ministro, deje el ministerio, así de simple, y dedíquese a su trabajo para mantener su casa, y se congrega, y busca una congregación que usted considere que puede justamente bendecirlo y entregarle palabra, y usted sea un hermano más, pero usted no está llamado a ser ministro, si trabaja a medio tiempo, y más aún, dejando a cargo a la esposa. Algo que es inconcebible, porque no existe el ministerio femenino, no existe, ni aquí ni en ninguna parte del universo va a existir. Para el sistema religioso todo es permitido, absolutamente todo. Pero una persona que dice ser llamado por el Padre jamás va a delegar su responsabilidad, menos con su esposa, porque ella no tiene ninguna responsabilidad frente a eso. ¿A quién le van a llamar la atención? La pregunta fue la siguiente: ¿fue a Adán o fue a Eva? ¿Acaso no fue a Adán al que el Padre llamó? Adán, ¿dónde estás? ¿O dijo Eva, ¿dónde estás? Si alguien quiere eludir su responsabilidad como Cohen, está en graves problemas delante del Padre. Porque resulta que lo más probable es que su mujer, quizás con buena intención, quiera ayudar, pero el punto está que la mujer no está llamada a eso. ¿Se da cuenta? Entonces, al final se está haciendo todo mal. No existen los ministerios a medio tiempo, y se lo digo por experiencia propia. Porque yo consideraba que sí podía continuar y no se puede. No se puede y no se debe.
Porque claramente por algo el Padre me llamó a ministerio a tiempo completo, como se dice muchas veces. Y no es que me haya llamado a tiempo completo ahora, no, Él siempre me llamó a ministerio. Yo tenía que tomar la decisión de dejar las cosas del mundo, dejar los negocios del mundo para entrar a los negocios del Padre, tal cual como Mashiach lo dice a sus 12 años, cuando está en medio justamente de los rabinos de la época en el templo. Y le estaba enseñando y abriéndole las escrituras en sabiduría. Entonces, amados, es sumamente simple. Usted tiene que tomar la decisión. Ahora, tiene el llamado, entonces, bueno, empiece a equiparse. Y se empieza a equipar con un moré, ¿no es cierto? Porque ese es el diseño. El moré tiene que enseñarle a usted cómo ser un pastor, cómo ser un roé. El moré tiene la responsabilidad de enseñar a los 5 ministerios. Esa es la responsabilidad que tiene un moré. Si no, pregúntele a Rab Shaul, que era un rabí, ¿no? Entre comillas, un moré. Él tuvo que edificar y levantar. ¿Por qué él está llamado a eso? Porque están estudiando para eso son estos los moré, para edificar justamente los ministerios y así a su vez ellos pueden seguir proyectándose, porque el moré le va a entregar Torah. La pregunta, ¿cómo se le decía a Mashiach? ¿No se le decía rabí? Bueno, continuamos. Dijimos claramente acá, 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, si usted baja al verso 15, dice acá, procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La pregunta, ¿cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál cree usted? La Torá. La Torá. Y amplifiquémoslo un poco más, el Tanaj. Eso es lo que está diciendo Pablo y se lo está diciendo a Timoteo acá. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, no mirando atrás al mundo, claramente, sino como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tengo que avergonzarme. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Transgredió la Torá. ¿Se avergonzó? Sí. Una persona que está a medio tiempo con el mundo, por decirlo de alguna forma, y después no funciona así. Los tibios, usted bien sabe lo que pasa con los tibios, Él los vomita. Entonces, por lo tanto, acá dice clara, procura con diligencia. O sea, acá hay un encarecimiento que parte de Pablo para que no se desvíe este talmid, ¿no es cierto? Que no se desvíe este discípulo. Procura con diligencia presentarte a Elohim, no a él. No a mí como Pablo, que soy tu maestro, no, a él, al Padre, ¿no es cierto? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amados, se puede dar cuenta que sí hay que transformar el corazón. Hay que empezar a ordenarnos de todas las formas, a vida y por haber, a caminar en la voluntad del Padre, que viene siendo justamente su mandamiento. Guardar Shabbat, guardar las fiestas. Para eso claramente estamos nosotros disponibles para poder enseñarles a ustedes cómo tienen que hacerlo. Porque claramente nosotros no tomamos ningún tipo de enseñanza que venga del judaísmo. Que claramente cualquier persona que quiere empezar a caminar en Torah, piensa y mira a Israel, que es lo normal, es como lógico. Nos pasó a nosotros, pero nos dimos cuenta que no está conforme a lo que está escrito. Claramente son mandamientos de hombres. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Empezar a investigar y empezar a vivir lo que estaba escrito. Nosotros no tenemos las 2 velas de Shabbat, porque eso es un mandamiento de hombre. No hacemos nosotros la jalá, que viene siendo justamente el pan trenzado, porque es un mandamiento de hombre. Lo que nosotros sí hacemos son pan en abundancia, doble porción del lejem, que justamente el Padre le entregó a Israel. Usted puede revisarlo eso en Éxodo capítulo 16. Ahí usted está, el primer mandamiento que el Padre le entrega a la nación, se lo regula justamente con la llegada del maná. Y ahí entramos justamente a lo que vendría siendo Shabbat. Y ahí está escrito, usted tiene que trabajar todas las cosas, la casa tiene que ordenarse el día anterior a Shabbat. Se cocina, se hace todo el día anterior en doble porción, para que en Shabbat esté en descanso y esté concentrado su alma y su corazón en los negocios del Padre. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví, en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.